En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, saludamos a las señoras y señores senadores que nos acompañan, a la Secretaría, a los asesores. Señor secretario, estamos con quórum porque contamos con los reemplazos pertinentes. Y la señora ministra viene ingresando, viene ahí llegando, subiendo la escalera. Habíamos quedado pendiente en la indicación, entiendo, 101, que 101. No se vio porque era de la senadora Allende, claro, para que ella la explicara, que está en la página 182, senadora. Bien, ofrezco la palabra sobre la indicación. No sé si el Ejecutivo quiere señalar algo, ¿está de acuerdo? Sí, Presidenta, por su intermedio. Nosotras como Ejecutivo no tendríamos ningún problema con esta añadido. No obstante, la norma que ya aprobamos hace referencia explícita a los artículos 78 y 78 bis del Código Procesal en cuanto a la obligación del Ministerio Público a realizar un listado de acciones a favor de la víctima, dentro de las cuales se encuentran entregar la información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debiera realizar para ejercerlos, ordenar por sí mismos o solicitar al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su familia, informarle sobre su eventual derecho a indemnización, es decir, en el mismo sentido que propone la senadora Allende, la forma de impetrarlo y remitir los antecedentes cuando correspondiere al organismo del Estado que tuviera su carga, y también escuchar a la víctima antes de solicitar o resolver la suspensión del procedimiento o su terminación por cualquier causa. En ese sentido, creemos que esto ya se encuentra incorporado, pero si es que es necesario precisarlo, no habría ningún problema con el añadido. Senadora, entendemos aprobada su indicación subsumida en la redacción que existe. ¿Usted prefiere votarla y aprobarla y agregarla igual en esta redacción? Presidenta, lo que pasa es que efectivamente, como dice el Ejecutivo, aprovecho de saludarlo, por supuesto, estaría incluido, sin embargo, reparación, es bastante amplio. Son las medidas de reparación que pueda solicitar, eso es amplio y específico a la vez, o sea, está refiriéndose concretamente a todas las medidas de reparación de que se pueda solicitar en el proceso. Yo creo que es importante que exista aquello de manera bien precisa. Bien, en votación. En votación. Esta además no daña. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. A favor. Presidenta. A favor. Aquí aprobado 6-0 en indicación 101. Bienvenida, ministra. No se preocupe. ¿A qué indicación pasamos, señor subsecretario? Número 103, página 188. Indicación 100. Página 188 del comparado. 104. La indicación 104. 104 es la que corresponde seguir. La indicación 104 es del siguiente tenor. De Su Excelencia el Presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. Artículo 47. Reglas especiales para los casos de violencia sexual. En las investigaciones y los procedimientos judiciales sobre actos de violencia sexual contra la mujer se observarán las siguientes reglas. 1. Se prohíbe indagar en los comportamientos sexuales previos o posteriores de la víctima, salvo que el Ministerio Público, la defensa o el tribunal lo estime estrictamente indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Cuando esta circunstancia proceda,
deberá velarse porque la investigación sobre el comportamiento sexual de la víctima se realice sin incurrir en estereotipos de género ni reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres ni generar victimización secundaria. Asimismo, la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o del testigo. 2. No se atenderá al tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la presentación de la denuncia para la solicitud o el otorgamiento de una medida de protección o cautelar, ni para adoptar una decisión de término, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes del Código Penal. 3. Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se reserve en todo momento su intimidad y privacidad, manteniendo la confidencialidad respecto de terceros ajenos al procedimiento, sobre su nombre, residencia, domicilio, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas significativas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años de edad. En resguardo de dicho derecho a la intimidad, los y las intervinientes deberán abstenerse de realizar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima. 4. La víctima trabajadora podrá aportar antecedentes pertinentes en sede laboral y fiscalizaciones respecto de hechos de acoso sexual o acoso por razón de género en el contexto laboral, frente a la Dirección del Trabajo o su empleador, según corresponda. Para efectos del anterior, el Ministerio Público o el Tribunal determinará la necesidad de solicitar la remisión de los antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciada comparta o haya compartido el mismo espacio laboral o la misma institución empleadora o con motivo del desempeño de sus funciones o en circunstancias relacionadas con su trabajo, mantenga o haya mantenido un vínculo con dicha persona. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a todos los senadores y senadoras presentes. Esta indicación establece reglas especiales para los casos de violencia sexual que siguen las indicaciones de la Convención de Belém do Pará. La indicación del Ejecutivo mantiene lo sustantivo del artículo ya aprobado previamente, con algunas modificaciones en los artículos 1 y 3 que podríamos resumir en lo que en algún momento señaló Nabila Rifo en el juicio contra su agresor, que tiene que ver mi vida sexual con lo que me pasó. Esto porque la vida sexual y afectiva de las víctimas suele ocuparse como atenuante informal a favor de los agresores, centrando estrategias en la revictimización secundaria durante el juicio en vez de estrategias de defensa que descarguen descarten la participación en los hechos. Se agrega, de todas formas, se establece un marco para que cuando éstas resulten de relevancia para el juicio, de todas formas se incorporen. Y el número 4, que tiene que ver con la armonización, de acuerdo a lo ya aprobado por esta corporación y la Cámara de Diputados, sobre el convenio 190, y que tiene que ver precisamente con uno de nuestros objetivos en esta ley, que es la armonización y el diálogo entre las instituciones para la no revictimización. En especial, el hecho de la necesidad de solicitar la remisión de antecedentes de investigaciones o denuncias administrativas que existan en sede laboral cuando la persona denunciante y el denunciado mantengan o hayan mantenido un vínculo con dicha persona. Esos son principalmente los cambios respecto a lo ya aprobado. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Senadora. A ver, obviamente que en principio estamos de acuerdo con, sobre todo, el que se prohíbe indagar los comportamientos, entre paréntesis se habla de comportamientos, ya no de conductas sexuales, ¿no? Previo o posterior, en fin, creo que es bien importante. Sin embargo, no deja de ser un poquito más expresión de voluntad probablemente que real
en el sentido que diga sin incurrir en estereotipos de género, reproducir estereotipos discriminatorios contra las mujeres. En fin, es deseable que quede escrito, pero es difícil que no se den esos estereotipos, porque están demasiado insertos en nuestro mundo y, por lo tanto, está bien, pero digamos la realidad, digamos, hay que seguir caminando y por supuesto que eso tiene que irse internalizando poco a poco, pero la verdad es que estoy segura que todavía estamos reproduciendo muchos estereotipos en relación a las conductas de las mujeres, incluso previas, durante y posteriores. Parece que no podría dejar de decirlo. Me parece que quería consultar que se suprime la referencia respecto a la edad, que se aplicaba indistintamente la edad. No sé si estoy en lo correcto. Si es así, me gustaría saber la razón. Y como digo, la observación era aquello. Y no sé, me imagino que es más adecuado comportamiento que conducta. No sé cuál es la diferencia, el sentido que tiene el cambio. Lo de menores de 18 años está en el número 3. Perdón, ministra, le doy la palabra a la senadora Pascual. Sí, no, yo solo quiero volver a manifestar lo que manifestamos en la última sesión, que discutimos este artículo antes y nos quedamos sin poder votarlo. A mí me parece que este es un artículo esta indicación es muy relevante, puesto que efectivamente, tal cual como decía la ministra, nos permite aprender de temas tan dolorosos como fue el tratamiento mediático de un caso tan tremendo como el de Nabila Rifo, claro. Y que no solo el de ella, sino que también uno anterior, un año antes en Magallanes, y después, quiero decirlo también, casos como el de Fernanda Maciel y otros, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy relevante. Sin embargo, a propósito de del comentario que hace la senadora Allende, que yo la entiendo perfectamente en materia de que a veces las expresiones que nosotros buscamos en las legislaciones no siempre o sea, de hecho, ayudan a las transformaciones culturales, más no siempre todo el mundo se atañe a ellas. Yo creo, sí, muy importante que quede expresado tal cual como está puesta en esta indicación, porque incluso sin esto que está hoy día, cuando ocurrió el muy mal tratamiento mediático del caso que partí comentando, nosotros hicimos una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión y eso pudo cursar, y por lo tanto hubo sanción al canal respectivo que maltrató la situación. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, si hoy día queda en la ley, siento que refuerza precisamente ese ámbito de ir obligando a adscribirse a una consideración mucho más cuidadosa por parte de distintos actores, en particular medios de comunicación, y en este caso en el proceso investigativo y judicial, digamos. Así que comparto plenamente la indicación, Presidenta, eso. Ahora sí, ministra. Muchas gracias, Presidente. Respecto a la modificación entre conducta y comportamiento, son sinónimos, como bien señala la senadora Allende, tiene nada más que ver con armonización con otros cuerpos. Y respecto a lo indistinto, que se señalaba previamente, se precisa que son derechos irrenunciables para las mujeres menores de 18 años, pero que son extensibles a todas las mujeres. En general se han establecido para niños y niñas y adolescentes, y en la medida en que la mayoría de las cuestiones relativas a lo penal, en especial violencia sexual y delitos cometidos contra menores de edad, no tienen un tratamiento indistinto, sino que precisamente enfocado en los menores de edad, se hace esa precisión, pero no de forma, digamos, general en lo indistinto, sino precisando que se extiende lo de los 18 años para abajo hacia adelante. No sé si me doy a entender, pero es para mantener la distinción que en general se hace en toda la normativa respecto a los menores de 18 años, pero buscando una mayor reserva para las mujeres mayores de edad. Gracias, ministra. Yo en términos generales, ministra, estoy de acuerdo con la norma, excepto con el inciso final del número 3. Porque ¿cómo se va a determinar cuáles son las pruebas? Aquí lo que yo creo que no se puede hacer es afectar el debido proceso, ¿no es cierto? Más allá de que queremos proteger a las mujeres, también los acusados tienen el derecho a defenderse. Entonces, creo que el inciso final, o el inciso segundo, el número 3,
atenta contra el debido proceso, porque para la víctima, me imagino yo, cualquier prueba, cuando tú vives una agresión de esta naturaleza, cualquier prueba va a ser una intromisión, pero efectivamente el acusado tiene derecho a solicitar pruebas en esta materia. Y lo otro que echo de menos, que probablemente es lo que se buscó, pero a lo mejor habría sido más simple, porque acá dice que hay que mantener en todo momento, ¿no es cierto?, la privacidad y el resguardo de la víctima. No habría sido más que enumerar todo, no habría sido más fácil y simple y a lo mejor incluso de mayor resguardo poner que el juez a cargo del proceso decretará reserva del mismo, porque aquí tú le estás imponiendo una obligación, ¿no es cierto?, a las partes del juicio. Pero como decía la senadora Pascual, eso no involucra a la prensa. Y cuando tú quieres proteger a una persona, donde se ventilan todos estos hechos de más mala manera, creo yo, es en la prensa. La única forma de resguardar eso, sin tener que, como dice la senadora Pascual, ir a alegar al Consejo Nacional de Televisión, etcétera, etcétera, es imponer, o sea, es decretar que en los tribunales decreten secreto, reservado, no sé cómo es esto que, por lo tanto, prohibición de informar, eso es, prohibición de informar, y ahí la prensa tiene que abstenerse de hablar sobre el tema. ¿No cree usted que ese sería un mayor resguardo a toda esta descripción que en el fondo lo que hace o involucra o obliga es a las partes, pero no a la prensa? Secretario. Perdón, Presidenta, solamente para advertir que la parte final del número 3 dice: en resguardo de dicho derecho a la intimidad, las y los intervinientes deberán abstenerse. No está distinguiendo, por lo tanto también podría privar a la víctima eventualmente de presentar pruebas. Si a mí me hace ruido ese... Ministra. Sí, Presidenta. En primer lugar, como señalaba, estos artículos lo que buscan es el pleno cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, que no establece distinción entre los distintos operadores de la justicia, es decir, que también incluye a las instituciones públicas encargadas de la defensa, tal como la Defensoría Penal Pública. Esto es un debate que es bastante largo respecto a cómo, porque este artículo no está referido al tratamiento en medios de comunicación, eso viene más adelante, tiene que ver con las estrategias de litigación que se basan en estereotipos de género y cómo estos son utilizados para minar la credibilidad. En ese sentido, cabe precisar que las causas de violencia sexual son reservadas per se, siempre. De hecho, muchas veces... Avísele a la prensa. ¿Ah? O a los intervinientes, que suelen ser fuentes, digamos, pero en cuanto al sistema judicial en sí, las causas son reservadas. Eso respecto a opinión pública. Ahora, la cita que yo hacía de la señora Nabila Rifo como sobreviviente no ocurrió en contexto de entrevista o medio de comunicación, sino en su testimonio, a propósito de preguntas insistentes de un defensor penal público que le preguntaba sobre su vida sexual previa. Eso suele ser, Presidenta, por su intermedio, una estrategia de litigación, es decir, minar la credibilidad en base a lo que es conocido en la investigación como la mala víctima. Es decir, nadie le pregunta a una víctima de un robo cómo ha sido su comportamiento vial previo, ¿cierto? Si se le robó un auto, ¿cierto? En cambio, a una víctima de violencia sexual se suele ocupar su historial sexoafectivo como una forma de minar la credibilidad, como si condicionara uno o lo otro. Esto en base a prejuicios de mujer fácil, carreteaba mucho, se exponía, etcétera. Y en ese sentido, es por eso que la distinción en el numeral 3 se establecen las condiciones en las cuales esto significaría una intromisión, que es decir, irrazonable, innecesaria y desproporcionada en la vida íntima de la víctima, cuestión que, como muchas, queda a criterio del juez o la jueza, que deberá estimar cuando esto es una intromisión innecesaria.
Como bien sabemos, la ley establece los marcos de la interpretación que pueden hacer los jueces, pero si estos consideran que esta es relevante como prueba para uno o para otra, pueden ser parte, digamos, de la presentación de pruebas. Lo que establece es un marco de protección, como señalaba, ¿por qué? Y esto está bastante estudiado en los motivos por los archivos provisionales de causa, los motivos de desistimiento de las denunciantes de violencia sexual tienen mucho que ver con el tratamiento que se les da por parte de la defensa de los denunciados en el juicio, en el que se usa el prejuicio de mala víctima, es decir, vida licenciosa, lo que se quiera para establecer un estereotipo, como si solamente a las mujeres que cumplen con el estereotipo de la virtud les ocurriera violencia sexual. No es así. Y alguien puede perfectamente ser una pésima persona y ser víctima de este delito. Y lo que se está buscando resguardar es precisamente el principio de proporcionalidad, el debido proceso y que la carga de la prueba sea racional y no fundada en estereotipos de género, tal como nos comanda la Convención Interamericana de Belém do Pará, pero también la ya aprobada por esta corporación Ley Antonia. Y, por último, quisiera señalar, a propósito de las consultas sobre debido proceso, en su informe respecto al proyecto de ley y las indicaciones del Ejecutivo, la Corte Suprema señaló que esta norma se condice con los estándares más altos en materia de violencia sexual contra las mujeres, es decir, no objeta estas calificaciones que ha indicado el Ejecutivo. Senadora Allende. Presidenta, yo creo que estamos todos muy de acuerdo en resguardar, digamos, la intimidad y la privacidad, etcétera, etcétera, la confidencialidad, porque evidentemente que, como aquí se ha dicho, hay una serie de estereotipos, prejuicios y además ha habido experiencias concretas de maltrato, digamos, o sea, más que maltrato, o sea, la forma en que se ha entregado la información en medios, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí lo que más me interesa es saber si en esta norma yo no estoy perjudicando a la víctima por el hecho de si puede presentar pruebas, porque sería absurdo que por tratar de proteger esa confidencialidad o privacidad, de alguna manera tenemos alguna forma de obstáculo, digamos, para que pueda presentar pruebas. Yo creo que eso tiene que ser muy claro, y porque en lugar de favorecer estaríamos perjudicándola si le impidiéramos. Entonces, quisiera hacer esa consulta. Presidenta, por su intermedio, tal como señalaba, es por eso que se establecen adjetivos, es decir, irrazonable, innecesaria y desproporcionada. Por ejemplo, que no tengan materia relativa al juicio. Quiero recordar que lo que se suele invocar en estos juicios es la vida privada de la víctima, su vida social y todo lo que tiene que ver con la distinción que establece el español en la RAE entre mujer pública y hombre público. La diferencia de entendimiento que se hace. Son reglas generales de la prueba y no obstaculizan en ningún sentido que el querellante, el órgano prosecutor o su representante puedan introducir prueba que tenga que ver con la vida privada del acusado. Porque en la medida que sea razonable, necesaria y proporcional a lo que se necesita probar en el juicio. Gracias, ministra. Senadora Pacheco. Sí, gracias, presidenta. A mí yo entiendo el miedo que se puede tener, indudablemente, pero creo que al hacer una redacción que incorpora los tres conceptos, los tres adjetivos, digamos, que están puestos acá, primero la redacción está hecha como que fueran copulativos, por lo tanto, desde esa perspectiva también facilita el entendimiento que es algo realmente que no tendrían que haberse solicitado y no el alegato simple, digamos, de que esto a mí me parece que no corresponde. No sé si creo que le quita una carga de subjetividad a ambas partes y por lo mismo yo lo defiendo, digamos, en términos de que pueda estar. A mí me parece que está bien. Me parece del todo atendible la argumentación de la ministra en este caso. Gracias. Gracias, senadora. A mí me sigue siendo, como digo, estoy de acuerdo en todo excepto con este inciso segundo, el número 3. Creo que afecta al debido proceso y, en segundo lugar, efectivamente, el debido proceso para ambas partes.
porque además lo irrazonable, innecesario y desproporcionado también son subjetivos, ¿no es cierto? Depende, yo puedo ser una mujer muy fuerte y para probar algo puedo estar disponible a hacerme las pruebas que quiera hacerme con tal de lograr demostrar el abuso que sufrí. Pero puede haber otra persona que efectivamente tiene una personalidad mucho más débil y para ella eso va a ser irrazonable, innecesario y desproporcionado. Entonces, a mí, de verdad, ese inciso me complica. Creo que afecta al debido proceso y creo que son muy subjetivos y que ambos, o sea, que los tres adjetivos, irrazonable, innecesario y desproporcionado, son subjetivos y eso significa que pueden ser distintos dependiendo de quién sea la víctima o de la personalidad y la fortaleza o no fortaleza de la víctima en que ella pueda querer realizarse alguna prueba y que sea el propio tribunal el que determine o se lo prohíba, porque dice deberán abstenerse, no es podrán abstenerse o podrá solicitar que no se hagan, acá es implícito. Entonces todas aquellas pruebas que el juez, me imagino, encuentre irrazonables, innecesarias y desproporcionadas no van a poder presentarse en el juicio. Y eso, desde mi punto de vista, yo creo que atenta contra el debido proceso por no ser causales objetivas. En votación, la indicación 194. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Sangüesa. A favor. Presidenta. Yo si bien estoy de acuerdo con la mayoría de la indicación en virtud del inciso segundo del artículo del número 3, voy a votar en contra porque creo que afecta al debido proceso. Aprobada la indicación 194 por 5 votos a favor y 1 en contra. En contra. A continuación, la indicación 105. Página 194 del comparado. Es un artículo nuevo de la honorable senadora señora Allende para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo. Cuenta anual de implementación. Durante los años siguientes a la publicación de la presente ley, en el mes de marzo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dará cuenta en sesión conjunta de comisiones técnicas de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado sobre el estado de avance en la implementación de la presente ley. Ministra, brevemente, porque yo creo que es una norma de información. Muchas gracias, Presidenta. Estamos plenamente de acuerdo en la indicación. Creemos que aporta precisamente al seguimiento de uno de los objetivos que tenemos con esta ley, que es que esto sea una política de Estado, independiente de los gobiernos. Solo quisiéramos creer que es necesario que se precisen los tiempos de rendición. ¿Por cuánto tiempo esto sería una cuenta de implementación? Esto a manera de poder también precisar para los ejecutivos por venir hasta cuándo llega el periodo de implementación, porque suele ser entendido como uno de marcha blanca. ¿Y qué tiempo propone usted? En ese sentido, nosotras propondríamos 4 años desde la plena vigencia de la ley. ¿Por qué? Porque es el periodo también a partir del cual ustedes saben que esto es un proceso en el cual también estamos siendo acompañadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la parte de TI, en la cual vamos a estar siendo acompañadas y por lo tanto va a permitir ir intercalando lo que se trabaje a nivel de cooperación con la evaluación necesaria del Congreso. Secretario. Solamente una razón de técnica legislativa. Esto puede estar bien aquí, pero lo que está diciendo la señora ministra tendría que ir un artículo transitorio referido a este nuevo artículo. Yo tengo una duda, no sé si la comisión estaría de acuerdo. Dice cuenta anual de implementación, es como el epígrafe. Cuenta, en los términos de servicio público, es una obligación que tienen los funcionarios públicos ciertos cargos.
y estaríamos aquí creando una nueva obligación, por lo tanto sería inadmisible. Entonces, que el patrocinio del Ejecutivo es importante, o que el epígrafe sería información anual de implementación, que ahí pasa a ser una información y no una obligación que se le está creando, que en el fondo es lo mismo. Pero Presidenta, si me permitiera, respecto a eso, en cuanto a la ley de monitoreo telemático, es el informe anual de implementación. Del registro de deudores también. La fecha debería en transitorio, pero si quieren ponerla acá ya. Aprobemos la indicación. Aprobado la indicación 105 por unanimidad y el transitorio que corresponderá en su oportunidad también. Aprobado también. Entonces, 6-0. Moción 106, página 195, el comparado del Ejecutivo para incorporar el siguiente epígrafe del título cuarto nuevo, título cuarto, de las modificaciones a otras normas. Y la indicación 107 de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Artículo: modificaciones al Código Civil. Modifícase el Código Civil cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el artículo 1 de FL número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia de la siguiente forma. 1. El artículo 968, letra A, reemplázase el numeral primero por el siguiente. Primero, quien hubiere dado muerte a la persona difunta, sea por el delito de homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. B. Reemplázase los numerales segundo, cuarto y quinto la expresión el que en todas las partes que aparece por el vocablo quién. C. Reemplázase en el numeral tercero la expresión el consanguíneo por la persona consanguínea. 2. En el artículo 969. A. Reemplázase en el inciso primero la expresión el que por el vocablo quién. B. Reemplázase en el inciso primero la frase cometido en por la frase femicidio, parricidio, infanticidio o cualquier otro delito que atentare en contra de la vida de. C. Agrégase en el inciso tercero, después de la coma que siga la palabra homicidio, la frase femicidio, parricidio, infanticidio. Ministro. Presidenta, por su intermedio, en esta indicación se incorpora un artículo que trata sobre modificaciones al Código Civil. Habitualmente los jueces y juezas de oficio señalan la indignidad. Sin embargo, por los tiempos, la indignidad para poder heredar de las víctimas. Sin embargo, el tiempo que transcurre entre esa audiencia y las posesiones o los trámites que realizan las familias de los acusados a veces suelen ser una traba y por lo tanto tenemos casos en los que, por ejemplo, los femicidas pagan su defensa con cargo a los bienes de la víctima, en que dejan, por ejemplo, a niños y niñas en total desamparo y por lo tanto aquí lo que estamos estableciendo es establecer esa indignidad para hacer más rápida ese procedimiento y por otro lado
establecerlo en lenguaje neutro. ¿Por qué? Porque esto también se puede dar bajo la hipótesis de acuerdo de unión civil u otros que está redactado en ese lenguaje. O sea, yo no estoy de acuerdo con el cambio de redacción, ¿no es cierto? Primero, el que hubiera dado muerte a la persona difunta. Aquí, por eso en el Código Civil hablan de los delitos. Ahora, estamos en el Código Civil, no en el Código Penal. En el Código Civil, la expresión homicidio es muerte y el que haya cometido delito de femicidio, de parricidio, de infanticidio, cometieron homicidio. Lo que pasa es que están en materia penal, tienen esa otra denominación porque tienen un agravante. Pero hoy día quien comete femicidio, quien comete infanticidio, ya es indigno de heredar civilmente. Entonces, para mí esta modificación, además que está mal redactada, el difunto muerto como que no... suena feo, por eso que el Código Civil habla de que el que comete el delito de homicidio. Yo creo que no está bien redactado y creo que además es necesaria. Vuelvo a decir, estamos en civil. En materia penal se distinguen las distintas formas y se les llama otro nombre porque muchas de ellas son agravantes y tienen una pena agravada, pero todos partimos del... Es como el género y la especie, ¿no es cierto? El género homicidio, la especie es infanticidio, femicidio, etcétera. Presidenta, en evaluación del Ejecutivo es necesario hacer esa distinción, por tanto, la omisión de los distintos tipos penales suele, no es algo tan común, pero ocurre el que se ocupe como excusa para recurrir en contra de la indignidad. Entonces, acá no estamos... es un esfuerzo que hemos hecho no por obedecer al ideal del derecho, sino también a la experiencia que viven las víctimas y sus familiares, en los que muchas veces se traba el proceso de indignidad precisamente por la falta, de precisión. Y en ese sentido no vemos contradicción, tal como ha avanzado esta corporación y la Cámara de Diputados a lo largo de las décadas en, especificar los delitos de homicidio respecto a femicidio por su categoría específica, en incorporarlo en el Código Civil, toda vez que sería, remitiría a categorías ya existentes. Ministra, bueno, esa es su proposición. Yo creo que es innecesario, me parece muy raro, o sea, tendría que ser o un muy mal abogado que defienda a las víctimas de uno de estos delitos, pero el homicidio, vuelvo a decir, el homicidio es el género, estos otros delitos son la especie y estamos hablando de materia civil. En materia penal, claramente tienen que estar todos y cada uno de ellos, pero bien. Senadora Pascual. Palabra, senadora, disculpe. Perdón, disculpe, yo tampoco escuché. Yo quisiera primero apoyar el tema de la herencia y inclusive de la pensión. El proyecto originalmente también tiene la modificación al decreto ley 3.500, puesto que precisamente también se ha sabido, hay casos en los cuales el femicida cobra la pensión. Y con eso también efectivamente, no sé, puede o no pagar su defensa, pero la utiliza, y eso es... Entonces, este es un tema real. Lo segundo es que en materia de la propuesta actual que hace el Ejecutivo, yo no sé si es posible, ministra, por su intermedio, presidenta, a lo mejor a simplificar la redacción del primer numeral de la letra A
del artículo 968, en la misma lógica que usted lo plantea, pero respetando la redacción original de este numeral. Entonces, el que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, es la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó perecer, pudiendo salvarla. Yo creo que a lo mejor ahí pudiéramos arreglar un poco la redacción y respetar los comentarios que se han hecho acá, atendiendo, digamos, a la necesidad de que plantea la ministra, que yo comparto, digamos, de poder estar ya en el Código Penal cambiado, por lo tanto hacerlo más inclusivo, pero con una redacción que se acoja más a la especificidad, digamos, del Código Civil. No sé si le parece, Presidenta. Por ahí sí, y lo que sí quisiera consultar a la Secretaría. Ya está una precisión, pero de repente más vale, porque el artículo 968 del Código Civil hoy día es genérico, ¿no es cierto?, todo tipo de homicidio. Ahora con la propuesta de la senadora Pascual, que yo tiendo a compartirla, pero habría que ponerle, porque como ya lo estás identificando, a lo mejor debieras ponerle el que ha cometido el crimen de homicidio en cualquiera de sus formas. ¿Qué? ¿Por qué me están leyendo eso? Sí, pues acá está el vigente, pues. Pero si yo solo dejo el que, escúcheme, porque es una pregunta para usted, el que ha cometido el crimen de homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, o la persona del difunto, esa sería la redacción con lo que sigue. Ahí habría que poner el que ha cometido el crimen de homicidio en cualquiera de sus formas, coma, infanticidio, parricidio. ¿Por qué? Porque homicidio es genérico. ¿Me pueden decir este es el homicidio simple, no es el calificado o no? ¿O ya me estoy pasando de la raya? Tiene que quedar, Presidenta, porque como está modificando el Código Civil, digamos, si usted yo entiendo la idea de especificar, pero si usted lo sacara ahí, resulta que los que cometen homicidio podrían heredar, digamos. ¿Me entiende? Claro. Lo que está haciendo el Ministerio es agregar tipos específicos de homicidio. ¿No? Si usted sacara homicidio ahí... No hay que sacarlo. Yo le digo ponerle homicidio en todas sus formas, es decir, homicidio simple, homicidio calificado. Además de infanticidio, parricidio y todos los demás. O homicidio basta. Si lo van a poner, yo creo que como lo dijo la senadora Pascual, está mejor. Ya, homicidio, femicidio, ok. Ya. Intervenir el artículo actual en la mitad. Bien. Ya, y el número 2, el que cometió un atentado contra... ¿El qué? ¿Por ¿Presidenta? quién? Senador Sangüesa. Gracias. En el fondo, deberíamos dejarle a la Secretaría porque habría que cambiar la redacción. En el fondo es como, en vez de reemplazar el numeral, sería agregarle al numeral 1 lo que le falta, que en el fondo es, en el numeral 1 en el original habla solamente de homicidio. Entonces, en vez de homicidio tendría que ser homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio, y lo otro es, y eso sí, entonces sería como agregarle esa parte solamente en el numeral 1. Y mi otra observación, en el resto de las observaciones con las que no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a cambiar la redacción, tienes que cambiarla en todas las partes del Código. El Código Civil en todas partes habla de el qué, ¿no es cierto?, y habla de él consanguíneo, que se entiende genérico. Entonces, no es que yo no esté de acuerdo el día de mañana de cambiar la expresión el consanguíneo por la persona consanguíneo, pero hay que cambiarla no solamente en un artículo. Para que sea coherente y una buena técnica legislativa tienes que hacer una modificación general al Código Civil. Entonces, yo estoy de acuerdo con la modificación que propuso la senadora Pascual, que sea el que ha cometido el crimen de homicidio, infanticidio, parricidio,
etcétera, etcétera. Pero las otras que yo sé que son importantes para ustedes, pero que podrían ser más formales, yo las mantendría para mantener la coherencia de los términos utilizados en el Código Civil y a lo mejor proponer el día de mañana una revisión total, pero no solamente en algunos artículos, ministro. Presidenta, por su intermedio, como Ejecutivo, acogemos la propuesta que hacen, digamos, con la senadora Pascual y vemos entonces esa forma de añadir y no reemplazar junto con la Secretaría si la Comisión lo tiene a bien. ¿Y está de acuerdo también con que solo modifiquemos el número primero? Bien, las señoras senadoras y senadores están de acuerdo también con eso. Bien, entonces sometamos a votación. Presidenta. ¿Qué está reemplazando la frase cometido? Es que agrega femicidio para exilio. En el mismo, si está en el mismo sentido sí. del número 1. En ese sentido, y también En votación. entonces, en votación la indicación. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Señora Presidenta. Insistiendo en que no es necesario, pero en los términos acordados, lo voy a aprobar. Entonces, aprobada la indicación 107 con las modificaciones ya dichas. No va ni la B ni la C. Y en el número 2, el A, también vuela. A continuación, la indicación 108 de Su Excelencia el Presidente de la República, página 199, para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 48. Modificación Ley 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN. Reemplácese el inciso tercero del artículo 18 de la Ley número 19.970 que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN por el siguiente. En cualquier caso, las huellas genéticas contenidas en los registros de imputados, de víctimas y de evidencias y antecedentes, previa autorización del Ministerio Público, podrán ser eliminadas una vez transcurridos 30 años desde la fecha de su incorporación a estos. ¿Y se elimina todo lo demás del 18? Solo el inciso tercero, perdón. Tercero. Solo es el inciso tercero. Yo pensé que está solo por eso reemplazado. En cualquier caso, ya, si le agrega, ¿qué más se puede eliminar? No, La previa autorización del Ministerio Público. Eso es lo que está agregando. okay. Previa autorización del Ministerio. Esto está en el mismo sentido, Presidenta, que la iniciativa de lo ya aprobado por los senadores Muñoz, Órdenes, Proboste, Sabat y Bombal. Solo se hizo un ligero cambio en el orden de las palabras por redacción. Ahora sí, podemos retirarla, no tiene ninguna implicancia. Tengo una duda porque en la columna anterior dice texto aprobado por la Comisión Especial. O sea, esto estaría aprobado. Por la Comisión de Mujer. Sí. Nosotros estamos unidas. Léante. Esto es mujer. Esto lo votamos nosotros. Podemos retirarla, no hay problema. O sea, porque han pasado 30 años, o sea, aunque estuvieran ahí está todo prescrito. No sé. No, es por el registro. Es por el registro de ADN. Sí, pues. Para que te puedan ubicar más que...
caso de reincidir. Hable por el micrófono, por favor. Lo que pasa es que el registro queda más bien para que en caso de ocurrir una violación y no se tenga identificado, se va al registro y con las pruebas de ADN te pueden cruzar con personas que hayan cometido este tipo de delito con anterioridad. Por eso es que permanece... Sí, pero ambas por eso normas existe el proponen registro. eliminarlo a los 30 años. Po. Sí. Una es facultad del registro y la otra es con autorización del Ministerio Público. Señor secretario. Aquí hay una razón de técnica legislativa también. El asunto en cuestión ya fue aprobado en los mismos términos por la Comisión de la Mujer y le está haciendo indicación a eso mismo. Entonces tendría que retirarlo porque ya está aprobado. Está agregando lo mismo, exactamente lo mismo. Oficializo, lo retiramos. Sí. Indicación 108, retirada por el Ejecutivo. A continuación, la indicación 109 de Su Excelencia el Presidente de la República para sustituirlo por el siguiente. Artículo 49. Modificaciones a la Ley 20.066 que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. Introdúzcase las siguientes modificaciones en la Ley número 20.066 que establece Ley de Violencia Intrafamiliar. 1. Sustitúyese su artículo primero por el siguiente. Artículo primero. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y todas las formas y manifestaciones de violencia que se ejercen dentro del espacio doméstico, de las familias y de las relaciones de pareja, y otorgar protección efectiva a quienes la sufren. En la interpretación y aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos a las personas en la Constitución, en las leyes, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entiendo por lo que usted leyó la indicación del Ejecutivo, la norma que venía aprobada. No, estoy viendo la indicación. Que incluye la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que no estaba en la otra, ¿no es cierto? Y es la única que incluye, pues las otras son las mismas. Ministra. Presidenta, en esta indicación se refieren modificación a la Ley 20.066, ampliando el objeto. Sí, y... Yo iba siguiendo lo que viene aprobado de la mujer. Sí. Y salvo la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que no la encuentro en esa, no veo. Y además, Presidenta, la nueva definición incorpora sujetas que con la actual redacción del artículo 5 quedan excluidos. Por ejemplo, las parejas que tengan una relación sin convivencia, las cuales actualmente no están incorporadas por la exigencia de convivencia del artículo 5. Esto se modificó en la ley Gabriela para femicidio, femicidio frustrado y tentado. pero eso no está en el 109. Puede que eso venga después, pero la indicación 109 refería al artículo 49, lo que se acaba de leer, que es el inciso... Secretario. El inciso
Presidenta, se modifica el objeto ampliándolo. Se elimina el artículo 4 de la Ley 20.066, que señala el artículo 4 corresponderá conjuntamente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social, Justicia, Derecho Humano, Educación y Salud. Proponerá al presidente en la 109, en la página. Ah, no estoy en la 207 yo aquí. Sí, pero esa es otra indicación. Estamos en la indicación 109 que tiene. Es la 109. Pero la 109, que estamos en el número 1 de la 109. La 109 tiene varios números. Sí, yo estoy en el... Vamos por numerar. Ya. El artículo 1, objeto de la ley. Esa. Sí, eso en el numeral 1. En el numeral 1. Sí, pero quería terminar de leer toda la indicación. ¿Cómo les modifico? Ya. En la indicación del Ejecutivo elimina los instrumentos y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Eso lo elimina. Y agrega la Convención Interamericana de Derechos Humanos y agrega la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Eso también es otra... Esa diría yo que son las tres diferencias que hay. Ahora. Gracias. Yo estaría de acuerdo con agregar, tal cual como lo plantea la indicación del Ejecutivo, la expresión explícita de la Convención Interamericana sobre de protección de los derechos humanos de las personas mayores, porque la Ley de Violencia Intrafamiliar, efectivamente, uno de los sujetos y sujetas a proteger es precisamente las personas mayores de la familia. Por lo tanto, está bien que en el listado taxativo sea denominada, pero lo que no me parece, y no sé si el Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, pudiera estar dispuesto a allanarse a incluir en esta indicación el término del artículo como viene aprobado de la Comisión, puesto que dice, y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Esto para no tener que estar modificando la legislación cada vez que viniera un tratado internacional o una convención nueva en el futuro, que sí nos interese o que tenga tingencia, digamos, a la respectiva ley. No sé si le parece, Presidenta. Por economía, yo estoy de acuerdo con la propuesta de la senadora Pascual. Esa modificación es el número 1 del 109. Personas mayores y final del inciso. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. A favor. Presidenta. Abstención. Aprobada el número 1 por 5 votos a favor y una abstención. Ahora sí vamos al número 2. Y con modificaciones. Es el número 2 que es en el artículo 3. En el artículo 3. Página 205 del comparado. En el artículo 3 sustitúyese en el inciso primero la frase la mujer, los adultos mayores y los niños por las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes.
Sí, sí es el mismo término de lo que habíamos hablado cada vez que queremos reemplazar las personas mayores, que personas mayores en el Código Civil son los mayores de 18 años. Entonces ahí hay que hacer, antes de empezar a incluir que es el término que hoy día se utiliza, hoy día ya no se usa el término, internacionalmente, ¿no es cierto?, no se usa el término adultos mayores, sino que personas mayores. Pero nuestra legislación civil no ha sido actualizada, y cuando el Código Civil define a los mayores de edad o las personas mayores, habla que son los mayores de 18 años. Por eso, en varias legislaciones que hemos visto en la Comisión de Constitución, no hemos hecho el cambio, aunque entendemos que sea el término, porque se puede confundir con la terminología del Código Civil que dice que personas mayores son todas aquellas mayores de 18 años. No tenemos problema en retirarla, Presidenta. Página 206 del comparado. B. Agrégase la letra E de su inciso segundo entre los vocablos niño e I la oración: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Lo mismo hay que retirarlas, igual a lo que ya viene aprobado de mujer. Número 4. Aquí está el artículo 4 que usted dice. Elimina el cual. Presidenta, sí, Sí. Esto debido a que esta comisión ya aprobó en los artículos 23 y siguientes la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, que se encuentra regulado en el párrafo 3. Y por lo tanto, aquí, que digamos es una descripción mucho más genérica de articulación entre distintos ministerios, sería redundante respecto de lo ya señalado en el artículo 23 respecto a las obligaciones y las funciones específicas de esta comisión de articulación, que tiene por búsqueda, digamos, precisamente el evitar la revictimización, generar el flujo entre las instituciones, mantener el registro único de casos, etcétera. Tengo una duda, ministra, porque efectivamente, como usted ya dice, en la ley, en el proyecto de ley, se modifica y se establece esa coordinación. Pero acá estamos modificando la ley de violencia intrafamiliar. ¿No debiera establecerse acá la misma coordinación que se estableció en la ley, o en esa ley, no me acuerdo, se incluía también violencia intrafamiliar? Porque lo que no puedes tener, que el día de mañana, cuando tengas la ley contra todo tipo de violencia a la mujer, y por otro lado tienes la ley de la violencia contra la violencia intrafamiliar, que van a ser dos leyes distintas, en una tengas una coordinación y en otra tengas otra coordinación. Lo lógico sería que la que ya se aprobó se repita acá. Secretario. Es más, Presidenta, yo tengo aquí anotado que esto se conversó a propósito anteriormente, dice ver nueva redacción. Se propuso ver una nueva redacción para eso. ¿En la ley acá? Acá, o al número 4. Yo Yo no me acuerdo, le digo sinceramente, cómo se aprobó la coordinación en esto. Entonces, a lo mejor, antes de aprobar esta indicación, sería bueno que la revisara para que sean coherentes las dos. Senadora. Sí, gracias, Presidenta. Yo, sí, en este minuto también no lo tengo en la retina, digamos, del recuerdo cómo salió aprobado, pero a mí, yo entiendo perfectamente y me parece muy bien la intersectorialidad en las propuestas, pero sí me llama la atención la pérdida de rectoría del Ministerio de la Mujer en materia de la facultad de proponerle al presidente o la presidenta de la República las políticas atingentes. Entonces, creo que esta es una tensión siempre, por cierto, en políticas públicas, digamos, lo específico versus lo transversal, digamos, ¿no? Entonces, yo no sé si, para mejor, digamos, le pediría, Presidenta, si usted
saltar y ver al siguiente para no retrasar la votación y poder revisarlo con más detalle, por favor. O sea, digamos, si es el acuerdo de la comisión, por supuesto que, pero quiero recordar que el artículo 23 crea esta comisión de articulación interinstitucional que preside el Ministerio de la Mujer, por lo tanto no hay pérdida de su rol de organismo rector. Esto no modifica la ley orgánica del Ministerio de la Mujer, que también crea el comité interministerial, que también se preside y que tiene como deber proponer también las políticas al presidente de la República y, en tercer lugar, tampoco modifica los instrumentos existentes, como por ejemplo el Plan Nacional en contra de la Violencia de Género, que es un brazo más operativo de esto último, que a través del sistema de metas e incentivos establece medidas para los distintos sectores. Lo que simplemente se está haciendo es digamos, armonizar con lo ya aprobado por esta comisión, en la cual se incorporan, además del Ministerio, el Poder Judicial, a propósito de la Comisión Interinstitucional. Sí, yo lo que, como acá se propone eliminarla, yo lo que no me acuerdo y que creo que es importante revisar, que en el proyecto de ley, esta comisión también interinstitucional que se propuso, haya dicho en alguna parte que también es la que va a coordinar el tema de la violencia contra la mujer, porque son dos leyes distintas. Eso es lo que me preocupa al eliminarlo de acá. Sí. Lo que ocurre, Presidenta, es que la ley 20.066 tiene más hipótesis que solo violencia de género. Como se mencionaba también, la violencia contra las personas con discapacidad y las personas mayores. Ahora, lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres está contemplado cabalmente en la articulación interinstitucional, por cuanto su descripción es la que remite a los principios, digamos, de definición de violencia de género, en la cual están contempladas las hipótesis de la 20.066, según aprobó esta comisión también. Sí, pues, ministra, yo eso lo entiendo. Pero usted misma dice, los objetivos de esta ley que están en el artículo anterior, que no solamente es la violencia contra la mujer, el adulto mayor, las personas discapacitadas, pero tú, aquí al suprimir el artículo 4, estás eliminando de la ley de violencia de violencia intrafamiliar, te queda la ley de violencia intrafamiliar, que va más allá de la violencia contra la mujer, que se va a regular por el proyecto de ley, pero ¿cuál va a ser la comisión interinstitucional? ¿Cómo se va a regular la violencia intrafamiliar de las personas discapacitadas, de las personas, de los menores y de los adultos mayores, si tú estás eliminando la comisión para toda la ley? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, es decir, para eso existen mesas sectoriales específicas en desarrollo social que lleva digamos, los servicios relativos a personas con discapacidad y personas mayores. Son las que están radicadas en el Ministerio de Desarrollo Social y llevan Senama y Senadi respectivamente, pero si, digamos, de acuerdo a la comisión podemos... Yo lo único que le pido, ministra, revísela, porque efectivamente existen mesas técnicas en todos lados, pero es distinto que una mesa técnica tenga un respaldo legal a que una mesa técnica termine dependiendo de un ministro o de un gobierno de turno, po. Porque el día de mañana viene otro gobierno y decide, no, esta mesa técnica no me interesa. A diferencia de que si esa mesa técnica o hay una norma legal que te obliga a tenerla o a tener una coordinación en que participen varios ministerios para establecer las políticas públicas en determinadas materias. No sé si me logro explicar, parece que estoy enredado hoy día. Pero solo revíselo. Que lo dejemos para la siguiente. Exacto. Vamos al siguiente, señor secretario. A continuación, el número 4, página 209, reemplázase el artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o integridad sexual o la subsistencia o autonomía económica de la persona que tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, conviviente civil o de hecho de quien agrede, tenga hijos o hijas con quien la agrede, tenga o haya tenido una relación de pareja sin convivencia o mantenido con la víctima una relación afectiva con quien ejerce la violencia o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, de quien agrede o de su cónyuge o de su actual conviviente.
También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente recaiga sobre un niño, niña o adolescente, persona mayor o con discapacidad que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. En el inciso primero, perdón, déjeme. Presidenta. Sí, ministra. Ahora sí, la nueva definición incorpora hipótesis que con la actual redacción del artículo 5 quedan excluidos, por ejemplo, las parejas que tengan una relación sin convivencia, las cuales actualmente no están incorporadas por la exigencia de convivencia del artículo 5. Eso. Y sí, eso va en el sentido también de ley Gabriela. Y, digamos, incorpora toda la dimensión del pololeo. Ofrezco la palabra. En votación. Senadora Pascual. A favor. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Señora Presidenta. En contra. Se vuelve a utilizar el término persona mayor, pero además no estoy de acuerdo con el inciso primero. En contra. Aprobado entonces el número 4 por 5 votos a favor, 1 en contra. A continuación, en la página 211. Senadora. Perdón, yo estoy de acuerdo con toda la indicación del Ejecutivo, así la voté, pero efectivamente, y haciendo coherencia, digamos, con lo anterior, persona mayor, aquí deberíamos devolverlo a adulto mayor, entendiendo que estamos entendiendo esto, pero mientras no se modifique entero el Código Civil, ¿para qué? Nada más, solo haciendo si la Secretaría le Se aprueba podría... entonces con esa modificación. Vamos al 5, que modifica el artículo 5. A continuación, en la página 211, el número 5, reemplázase el artículo 7º por el siguiente. Situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente, como la descrita en el inciso anterior, cuando al menos concurra una de las siguientes circunstancias. 1. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresada por cualquier vía en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales públicos o privados. 2. Que concurran respecto de quien ejerce la violencia, circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del título 7 del libro 2 del Código Penal, o por infracción al decreto número 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 17.798 sobre control de armas. 3. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado mediante actos de violencia física o psicológica a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima. 4. Que una persona mayor, dueña o poseedora o mera tenedora a cualquier título legítimo de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsada por quien la agrede, relegado a sectores secundarios, o si se le
restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por alguna de las personas señaladas en el artículo 5º. Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable. ¿Cambiamos persona mayor por adulto mayor? En votación. Listo. Solamente quisiera solicitar el acuerdo de la comisión para habilitar a la Secretaría por su intermedio, Presidenta, para poder ajustar un poco el texto y modificar la referencia a medidas cautelares por medidas de protección, toda vez que las medidas cautelares solo pueden ser decretadas en materia penal luego de que la persona imputada es formalizada, siendo que la norma reconoce un catálogo mayor de oportunidades procesales previas a la formalización. Y por lo tanto, solicito. Senadora Pascual. Senadora Pascual, damos votación. Perdón, apruebo. Senadora Allende. Senador Sangüesa. Por favor. Señora Presidenta. A favor. Aprobado con las modificaciones 6-0. Reemplácese en el inciso primero del artículo 8º la frase una multa de media a 15 unidades tributarias mensuales por una multa de 5 a 30 unidades tributarias mensuales. De 5 a 30. A 30. Sube la pena. La multa. La multa. Presidenta, ¿puedo explicarle? Sí. Se aumenta la multa a la que está expuesta una persona que ejerce violencia intrafamiliar, pasando de ser de media a 15 UTM a media a 30 UTM. ¿Sí les parece? De 5 a 3. Bien. ¿Qué le falta? ¿Quiere... Pero es que te sube largo. Ministra, no lo vamos a alcanzar, lo vamos a dejar. Si ya, habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta.